Hablar hoy sobre el FEM Plus. Como les decía antes, yo lo había, no digo que lo había subestimado, pero no lo había estudiado en profundidad, y la verdad es que este producto es un producto maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia este producto encuentra que hay muchas características de lo que está sucediendo en nuestro país. Los 3 productos que entraron de Omnilife ahora pueden ser una gran fuente de ingreso para nosotros porque el mercado que tenemos es impresionante. Es justamente lo que la gente necesitaba. Explicábamos el otro día con el OmniHost la cantidad de personas que están consumiendo o están buscando formas de fortalecer sus huesos. En el caso del FEM Plus, vamos a encontrar la cantidad de mujeres a las cuales podemos ayudar usando este producto. Entonces, vean cómo es este producto. Este producto surgió de una sumatoria de 3 productos. El Omniwoman más 40, que nunca llegó a la Argentina, y era un producto que estaba diseñado, se llamaba Omniwoman más 40 porque era un producto diseñado para mujeres después de los 40. Luego el FEM, o MLF, como nosotros lo conocemos, y el Egomint. El problema del Egomint era que regularmente hay un problema en la gente. La gente cree que hay vitaminas para hombres y vitaminas para mujeres. Hay vitaminas, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay algunos procesos nutricionales que hay que fortalecernos en determinadas áreas, pero no es que haya una vitamina A para hombres y una vitamina A para mujeres. Y lo mismo que pasa con los productos. Entonces, con el Egomint había como una sensación, sobre todo la gente, los varones, cuando uno se lo ofrecía, como que no entendían la relación de por qué servía para el hombre y para la mujer en los procesos hormonales, ¿está? Todo eso se soluciona con este producto. ¿Por qué? Porque en este producto se engloban los 3. Tenemos lo mejor del Omniwoman más 40, los nutrientes necesarios del OMLF y tenemos los nutrientes necesarios del Egomint. Pero además tenemos otros elementos que fueron añadidos para potenciar el efecto del FEM en el sistema endocrino femenino. Este producto básicamente sirve para la mujer. Ayuda en todos los procesos de oxidación de grasas, ayuda en los procesos de menopausia, por ejemplo, ayuda a manejar los cambios bruscos de temperatura o la sudoración nocturna muy propia de las mujeres con estado de menopausia. Ayuda, por ejemplo, a evitar una serie de trastornos muy propios de la menopausia, por ejemplo, la resequedad vaginal, es un gran protector antibacteriano de la zona genital. Veamos, por ejemplo, que nosotros, la mujer en la zona genital es una zona permanentemente húmeda. Por lo tanto, el sistema inmunológico en esa zona tiene un trabajo extra y debe estar profundamente fortalecido. En la actualidad, obviamente las personas han descuidado eso, incluso han llegado, las mujeres llegan a ser hasta víctimas de la moda y tiene grandes problemas con esto. Por ejemplo, es muy común encontrar en las mujeres jóvenes la idea de la depilación definitiva, la depilación total, donde depilan sus órganos sexuales completamente. Esto hace, por ejemplo, que directamente la piel entre en contacto con la ropa interior. Cuando existe el vello púbico hace una especie de colchón aireado que permite ventilación, eliminar sudoración e impide el contacto directo con la ropa, ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, impide el contacto directo, por ejemplo, con la temperatura externa, ¿tá? Por ejemplo, una chica tiene ese tipo de depilación, está su ropa directamente conectada con la parte exterior y, por supuesto, sus órganos sexuales también. Por lo tanto, cualquier modificación de la temperatura externa inmediatamente impacta sobre la temperatura interna de la mujer, que es tan importante sobre todo en los procesos de la menopausia. También están los procesos o los problemas que provoca la alimentación. Hoy en día toda la alimentación está llena de elementos que desequilibran las glándulas endocrinas.
Más adelante vamos a ver, pero en la Argentina hay 2 millones de personas con problemas de tiroides. Y eso no es casual. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos el uso de las pastillas anticonceptivas, el uso de qué sé yo, de diferentes tipos de medicamentos que también afectan la parte hormonal, medicamentos psiquiátricos, medicamentos eh, analgésicos, antiinflamatorios, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de elementos que afecta al organismo femenino, eh, el organismo femenino se encuentra indefenso ante eso. Entonces, este producto lo que hace es fortalecer toda la parte nutricional para que los órganos femeninos funcionen lo mejor posible. Hay un hecho que es concretísimo. Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, todo lo que era menstruación, etcétera, se hizo muy abundante. Antes de la Segunda Guerra Mundial, las menstruaciones eran muy cortas y con muy poco sangrado. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, con las modificaciones ambientales, con la contaminación, con la nueva estructura de alimentos, ustedes recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando se hizo endémico el consumo de las harinas blancas. Hasta esa época las harinas blancas habían sido usadas nada más que para delicateces, bollería francesa, etcétera, etcétera. Y todo lo que fuera productos hechos con harina blanca eran mucho más caros que los productos hechos con harina integral. Cuando descubren en la Segunda Guerra Mundial que es más fácil transportar y acopiar y proteger de, por ejemplo, de los gorgojos a a las harinas, así, refinándolas, las comienzan a refinar. Y todo ese refinamiento es volcado o es, digámoslo así, vendido a los diferentes ejércitos del mundo. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, obviamente toda esa tecnología pasa a el comercio de la alimentación. Lo mismo sucede con el llamado glutamato monosódico, que hasta fue descubierto a principios del siglo XX y era usada simplemente para mezclarlo con las raciones militares del ejército japonés para quitarle el gusto enrarecido, ya que obviamente cuando la persona consume un producto mezclado con este elemento lo que hace es modificar el gusto, por eso se le llama también el quinto sabor. Es muy interesante el tema en cuestión. El asunto fue que obviamente se modificó y hoy en día prácticamente todos los alimentos procesados tienen en parte glutamato monosódico, que genera, entre otros problemas de desconcentración, es causante de depresiones, es disregulador hormonal, es disregulador del sistema nervioso central, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, con todo ese bagaje de cosas o ese bagaje de impacto, obviamente el organismo femenino se encuentra muy deteriorado. La gran ventaja que tiene la mujer es que la mujer se cuida más que el hombre. O sea, la mujer naturalmente siente la necesidad de buscar salud. El hombre es mucho más displicente con respecto a eso. Es muy común encontrar en frases de hombres, sobre todo de hombres mayores, términos como de algo hay que morirse. O, y bueno, yo no voy a cambiar hábitos porque tenga esto nada más. Por ejemplo, encontramos mucha gente que busca tener el colesterol en perfecto estado, pero seguir comiendo grasas. O personas, por ejemplo, que consumen antihipertensivos para poderse comer un sándwich de milanesa salado, ¿no? O sea, inevitablemente se les trae problemas más adelante. Vean ustedes algo, no necesitamos usar demasiada estadística. Nosotros vamos a un centro de jubilados, al que sea, y encontramos más viudas que viudos. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es muy simple, porque el hombre en líneas generales no se cuida, no se cuida.
Entonces, para todos esos procesos tenemos este producto en la parte femenina. Obviamente, cuando veamos el Homo Plus, vamos a darnos cuenta de que este mismo proceso focalizado al hombre está subsanado por el Homo Plus. Ayuda, por ejemplo, a tener un equilibrio, como decíamos, un equilibrio hormonal femenino, que la parte femenina hormonal de la mujer esté bien, que el sistema endocrino trabaje en forma adecuada. Más adelante vamos a hablar del lúpulo, pero una de las cosas que es interesante del lúpulo es que es un nutriente que actúa mucho como calmante de la ansiedad, los trastornos del sueño y la inquietud, que son muy propios en la menopausia. Vean ustedes que en la menopausia la mujer tiende a dormir menos y a dormir mal. Por eso es que este producto también sirve incluso para regular el sueño en el caso de las mujeres que están en el proceso menopáusico. La presentación ya la hemos visto, de 6,5 gramos por cada sachet. Tiene, bueno, acá no lo puse, pero tiene gusto a durazno. Lo ideal es usar 1 o 2 veces por día, 2 veces si la persona tiene algún desequilibrio, de 2 o más veces, y si realmente solamente lo quiere como elemento de prevención, con 1 vez al día está bien, ¿no? Esta es la tabla de contenidos básicas del FEM. Vean ustedes que tiene vitamina A, C, D, E, K, ácido fólico, magnesio, extracto de semilla de uva, extracto de lúpulo, extracto de soja y extracto de stevia. O sea, es un alimento nutricional muy completo. Bueno, acá ven a ustedes, por ejemplo, cómo la vitamina A. Vamos a decir algo antes. Cada vez que busco las vitaminas de acuerdo al producto, lo busco relacionado con el producto. Pero si ustedes, por ejemplo, buscan vitamina A, van a encontrar decenas y centenas de funcionalidades, ¿tá? Entonces, obviamente nosotros tomamos algunas características de las funcionalidades en específico para este producto, pero eso no significa que no tenga el resto de las funcionalidades, porque lo que está presente es la vitamina A. Entonces, por eso aparecen ciertos ítems o pocos ítems, pero en líneas generales, todas las vitaminas que están contenidas en un producto ayudan para todo. O sea, el ácido fólico que tiene el FEM tiene el mismo uso que el ácido fólico que tiene el estar bien. Lo que pasa es que las combinaciones de productos no son las mismas. Recuerden ustedes algo, en los años 80 las empresas farmacéuticas quisieron patentar las vitaminas, ¿tá? ¿Por qué? Porque sabían que era el futuro. O sea, vean, por ejemplo, hoy a nosotros nos puede costar un poco o mucho distribuir productos. Pero dentro de 5 años, y yo esto lo veo porque yo llevo mucho tiempo en Omni, yo cuando empecé en Omni, la gente estaba convencida que la salud pasaba por tener una buena obra social. Hoy en día cada vez es más fácil distribuir productos y cada vez va a ser más fácil, básicamente porque cada vez las personas van a buscar más salud natural. ¿Y por qué? Y porque ya están pasados de medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender con estos productos? Que estos productos están 5 o 7 años adelantados. Como las empresas farmacéuticas no pudieron patentar las vitaminas, ¿por qué? Porque están en la naturaleza. Entonces, no podían, si ellos patentaban la vitamina C, significaría que eran dueños de las naranjas. Por eso es que surgió los transgénicos, porque obviamente ellos se posesionaron de la semilla transgénica o del elemento transgénico, ellos son dueños del gen. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ese proceso, como no se pudo hacer, todas las empresas dedicadas a la nutrición, como OmniLife, etcétera, el gran gasto que tienen es el gasto en tecnología. O sea, ¿cómo hacer que los productos tengan mejor sinergia? ¿Cómo hacer que los productos realmente sirvan en una forma más eficaz? Por eso es que la micelización de OmniLife es un hecho revolucionario y la combinación de nutrientes que hace OmniLife en sus laboratorios de investigación es exacta
para la función por la que fue hecho el nutriente. Por eso nuestros productos son tan eficaces, porque la tecnología de OmniLife no está no está en el nutriente. Por eso es que ustedes van a ver personas y dicen, ah, pero esto tiene vitamina A, la zanahoria tiene vitamina A. Sí, pero esta vitamina A ha pasado por procesos de purificación, ha pasado por procesos de sensibilización para que en nosotros ingrese de una forma lo más natural y lo más funcional posible. Un ejemplo concreto de esto es, por ejemplo, el Actúa. La coenzima QH es la metabolización de la coenzima Q10. O sea, el organismo toma la coenzima Q10 y la tiene que transformar en QH para absorberla. ¿Qué es lo que hace OmniLife? Toma la coenzima Q10, la transforma en coenzima QH y cuando nosotros la absorbemos directamente y no tenemos que, nuestro organismo no tiene que trabajar para generar ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso del FEM, las nutrientes están interrelacionadas específicamente para que sirvan para la parte hormonal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esto? Tenemos, por ejemplo, que como vitamina A ayuda a prevenir el envejecimiento celular, ayuda a prevenir el cáncer. A nivel endocrino, prevenir el cáncer a nivel endocrino significa cáncer de útero, cáncer de endometrio, cáncer de mama, etcétera, etcétera. O sea, todos ese tipo de cánceres son los que está previniendo la vitamina A en el FEM. Después en la C, vemos que, por ejemplo, ya sabemos que es un anticancerígeno. En la vitamina C, en forma natural, ayuda mucho al cáncer de colon rectal, etcétera, etcétera. Pero en este caso ayuda a la parte, digámoslo así, oncológica de la parte endocrina. O sea, lo mismo que hace la vitamina A con el cáncer de cuello de útero, con el cáncer de útero, con el carcinoma, con el cáncer de mama, etcétera, etcétera. Pero además tiene un efecto antiinfeccioso y elimina comunidades bacterianas porque fortalece el sistema inmune de la parte genital y elimina bacterias, por ejemplo la vaginosis bacteriana, que es muy común en la mujer por todo este tipo ¿cómo podríamos llamarlo?, de maraña de contagios que se verifica. Entonces, con la vitamina C prevenimos eso. La vitamina D, por supuesto, ayuda a prevenir la osteoporosis y la osteopenia y también todo tipo de cánceres. O sea, por eso que nosotros decimos que podemos tomar un sobre si lo usamos como preventivo. En el caso de la vitamina E, las embarazadas lo pueden usar para todos los procesos anteriores, digámoslo así, o durante el transcurso del embarazo. Después vamos a hablar un poquitito más de esto en la parte de fertilización. Ayuda también a que todos los síndromes, ayuda a prevenir y hacer más soportables los síndromes premenstruales, los periodos dolorosos. En el caso de la mujer, todo lo que tenga que ver con calores, también es un gran preventivo del cáncer de vejiga en este caso. Recuerden ustedes que básicamente está muy interrelacionado los problemas ginecológicos con los problemas de infecciones urinarias. Entonces, el hecho de que ayude también a las vías urinarias es fundamental. También es un gran hidratante en la parte interior. Recuerden ustedes que la sequedad vaginal es una de las características de la mujer con menopausia. Entonces, obviamente, junto con la sequedad hay picor, hay dolor, hay malestar, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas las ayuda a solucionar el FEM también. Y por supuesto, estimula la libido. Recuerden ustedes que se da en muchos casos las personas que, sobre todo cuando empieza el proceso de menopausia en la mujer, hay cierto alejamiento de las parejas simplemente porque la sexualidad se vuelve mucho más distante, ¿no? La vitamina K, bueno, ya hablamos cuando hablamos sobre la osteoporosis, sobre el OmniOst,
y lo que podemos agregar es que, por ejemplo, sirve mucho para las personas que sufren de periodos menstruales excesivos, con mucho sangrado. Por eso es muy común darle este producto a mujeres que antes, por ejemplo, ese tipo de mujeres que a veces tienen periodos largos y hasta 2 periodos en un mismo mes. El producto actúa en forma natural y permite que la mujer tenga periodos regulares y que no sean excesivamente hemorrágicos y que no tengan tanto dolor. Por otro lado, previene el endurecimiento de las arterias y ayuda a absorber los minerales esenciales, ¿no? Esto lleva a que, por ejemplo, nosotros usando el ácido fólico, que también tiene el FEM, trabajamos con otra historia. Recuerden ustedes que los periodos menstruales están en directa relación con los estados anímicos en la mujer. Entonces es muy importante, en este caso del FEM, el agregado de ácido fólico, porque es uno de los nutrientes antidepresivos por excelencia. ¿Esto qué permite? Permite que la persona tenga un mejor control de su sistema nervioso. Por ende, también participe en la formación del sistema nervioso del bebé en casos de embarazo. ¿Eso qué significa? Significa necesariamente que al no tener el Novakit, que es el producto estrella para las embarazadas, es fundamental que la mujer durante este periodo también tome FEM. ¿Por qué? Porque obviamente lo que va a hacer es ayudar a que el organismo se acomode al proceso de embarazo. Hay que recordar algo, el FEM lo que hace es armonizar el proceso orgánico de la mujer. Por supuesto, también ayuda a prevenir las anemias, previene muchos tipos de cáncer y mantiene la salud de los vasos sanguíneos. Eso es importante porque obviamente los sangrados se vuelven menos abundantes y obviamente mucho menos dolorosos. Al hablar del magnesio, como otro de los elementos, hay un hecho que me resultó muy, muy interesante. Esto me pasó hace 8 años más o menos. Y en realidad no pude hacer nada en ese momento. Apareció una persona, yo ya distribuí OmniLife, pero debe haber tenido un año y pico. Apareció una persona que tenía el siguiente síndrome. La saliva se le cristalizaba y le dañaba los dientes y estaba perdiendo piezas dentales porque obviamente le carcomía los dientes. Y para que no se le produjese eso, esta persona mascaba permanentemente chicle. Y obviamente le di algunos productos, pero como no entendía lo que le pasaba, le recomendé OmniPlus, etcétera. Pero esta persona además era una persona muy inconstante, estaba más interesada en quejarse que en obtener resultados, etcétera. Así que nunca llegamos a nada. Y siempre me llamó la atención por qué a esa persona se le cristalizaba la saliva. Había visto que esta persona me contaba que había tenido un negocio muy grande y que se había separado de la mujer, se había casado con la secretaria puso a su hijo como administrador y el hijo como administrador era muy buen jugador de PlayStation, o sea, lo destruyó. Y que había tenido que salvar lo poco que había podido salvar y tenía toda una historia con respecto a eso, que se mezclaba lo familiar con lo económico, etc. Obviamente tenía un gran estado de estrés. Pero aquí, que en realidad el problema que él tenía, y obviamente al estudiar esto me di cuenta, era que no tenía consumo de de magnesio, porque el magnesio es muy lábil a todo, es lábil a las pastillas de hipertensión, es lábil al estrés, es lábil a los problemas, a los diuréticos, es lábil a un montón de cosas, entonces el magnesio tiene que estar presente siempre dentro de nuestra nutrición. Bueno, se ha viralizado el uso del magnesio a través de una médica de 92 años, ¿no? Pero hay un hecho que es interesantísimo. El magnesio es el gran administrador del calcio. O sea, es el que dice dónde tiene que ir el calcio de acuerdo a las necesidades del cuerpo. Por eso los NIOSH también tienen magnesio. Entonces, pero miren qué cosa interesante. También regula
el pH y el magnesio, perdón, y el calcio de la saliva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la persona no tiene regulado el calcio de la saliva se vuelve muy dura, muy alcalina, y me imagino que llega en un momento determinado a cristalizarse, como en el caso de este hombre. El asunto concreto es que la falta de magnesio también genera una mala remineralización de los dientes y, por supuesto, aparecen las caries. Dicho esto, además el magnesio participa en los dolores menstruales, o sea, alivia los dolores menstruales y también ayuda mucho a los calambres premenstruales, ¿no? Recuerden ustedes que cuando hay una mala administración del calcio en el útero, provocado obviamente por la falta de magnesio, es muy común encontrar ciertos espasmos muy comunes en el útero de la mujer que genera calambres. Y esos calambres regularmente se tratan con analgésicos, con antiinflamatorios, etc. Cuando la lógica, al conocer estos elementos, sería tratarlos justamente con magnesio, y en este caso con el FEM. El zinc disminuye el riesgo de padecer cáncer y, por supuesto, es un gran nutriente para todo lo que tenga que ver con la piel, las uñas, el cabello. En el caso del zinc también ayuda mucho a mejorar los sentidos, sobre todo el gusto y el olfato. Y aumenta la producción de estrógenos en la mujer, que eso es muy importante para regular o amainar los efectos de la edad crítica o del climaterio. En el caso del FEM, también tiene extracto de semilla de uva. Miren qué cosa interesante. Es más, miren, está hoy Rubén también, Rubén Peña, un gran amigo, en esta charla. Yo a través de él hace muchos años conocí las virtudes de la semilla de uva. Y era curioso, yo en casa tengo un gran parral y cuando comíamos uva con mis hijos, poníamos la uva en la mesa y poníamos un pequeño bolso. Entonces todos comíamos y íbamos dejando la semilla. Cuando terminaba la temporada de uvas, lavábamos las semillas, las pretostábamos y las triturábamos, y vi que mi mujer las tomaba y las consumía y le aliviaba ciertos problemas hormonales. Obviamente era una tarea muy artesanal, era una tarea muy precaria, muy primitiva eso, ¿no? En este caso, usando el FEM, nosotros ya tenemos la semilla de uva totalmente estabilizada y los elementos necesarios, los elementos indispensables para la nutrición femenina. Entonces, ¿cuáles son las características sobresalientes de esto? Por ejemplo, que ayuda, es un nutriente anti-age. Ayuda a mejorar la calidad de la célula y previene todo lo que tenga que ver con envejecimiento celular. Es antibacteriana. Al ser antibacteriana significa que su sistema estimula mucho el sistema inmunológico. Eso hace que, por ejemplo, sea un muy buen elemento para bloquear todo lo que sean consecuencias del estrés. Recuerden ustedes algo, todavía no existe un elemento que permita entender la cantidad de cosas que nos hace el estrés en nuestra vida. O sea, el estrés es un elemento que está generando muchos problemas en nuestra existencia. Es un gran antibacteriano, es antiinflamatorio, por lo tanto, esa pesadez, esa inflamación que regularmente a las mujeres le sucede con la menstruación, tienden a desaparecer, o sea, esa hinchazón, esa inflamación, esa retención de líquido, con el FEM ayuda mucho a que no sientan esa pesadez. Otro elemento es el extracto de lúpulo. El lúpulo en esta época es muy conocido porque es uno de los componentes básicos de la cerveza, ¿no? Obviamente es un gran nutriente, pero siempre todo en su justa medida, ¿no?
Por eso es que ustedes van a ver muchas personas, sobre todo varones, que van a empezar a tener serios problemas de próstata, porque obviamente si nosotros consumimos cerveza, estamos consumiendo grandes cantidades de extracto de lúpulo y, por supuesto, estamos consumiéndola en un medio que obviamente no es saludable. Esto no quiere decir que la persona no pueda tomar cerveza. Lo que estamos diciendo es que obviamente si toma cerveza en demasía, entran muchos determinados elementos dentro de su organismo que no deberían entrar. Vean ustedes, por ejemplo, cosas como el Fernet, que es básicamente su fórmula, es una fórmula hepatoprotectora. Fue hecho como remedio para el hígado. Pero si este remedio para el hígado se consume media botella en una noche, ya deja de ser un remedio para el hígado. Es más, es un elemento que perjudica nuestro. Bueno, lo mismo pasa con el extracto de lúpulo, ¿no? Nosotros necesitamos una pequeña cantidad combinado con todos estos nutrientes que estamos viendo. Una de las cosas interesantes que tiene el lúpulo, como decía, son los efectos calmantes. Ayuda mucho a los trastornos del sueño y la inquietud. Recuerden ustedes regularmente, cuando la mujer entra en la etapa crítica, no solamente tiene toda esa serie de problemas orgánicos, sino que además le cuesta mucho conciliar el sueño y le cuesta mucho tener sueños reparadores. ¿Por qué? Porque el organismo entra en un estado de estrés que obviamente necesitamos tratar de equilibrarlo y eliminarlo. Y obviamente el FEN con el extracto de lúpulo y todos los otros elementos apuntan también a eso. Por eso también alivia mucho los síntomas de la menstruación y la menopausia, que son toda una serie de síntomas anteriores que van dañando la actividad de la persona y van dañando la actividad orgánica y van predisponiendo al organismo a una situación de desequilibrio, ¿no? También posee fitoestrógenos y es fundamental para el funcionamiento del sistema endocrino. Y también ayuda a regular problemas de la vejiga, porque volvemos a insistir, todos esos problemas están asociados innegablemente con el proceso de los riñones y el problema de, por ejemplo, a través de infecciones urinarias, etcétera, etcétera. El extracto de soja, obviamente pusimos el término orgánico, porque en la Argentina el 98% de la soja es transgénica, ¿tá? Entonces, lo lógico es que la gente piense que si es soja, es transgénica. Hay que entender lo siguiente, las materias primas de OmniLife no vienen precisamente de la Argentina, ¿no? O sea, vienen de lugares donde existen extremadas reglas de conductas orgánicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De esta soja que usa el FEM, o la soja que usa, por ejemplo, las proteínas de soja que usa, qué sé yo, el shake, etcétera, son todas orgánicas. Eso es indiscutible. Pero regularmente hay que hacer esta aclaración porque en esta parte del mundo lo que nosotros conocemos es obviamente soja transgénica, que es más, estamos tan equivocados que encima pensamos que la soja transgénica puede ser saludable. Y encontramos personas que piensan que una milanesa de soja es más saludable que la carne, o qué sé yo, la carne de un animal. Sin embargo, el problema no es lo transgénico, el problema es la contaminación, la cantidad de glifosato que tiene. Porque para eso lo hacen transgénico. Lo hacen transgénico para que resista los glifosatos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como lo resiste, le tiran pesticidas a troche y moche. Conclusión, ese poroto, ese fruto o esa semilla está cargada de contaminantes. Y obviamente esos contaminantes también ayudan mucho a los desequilibrios hormonales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de orgánico, hablamos justamente de una soja absolutamente desprovista tanto de contaminación como de manipulación genética. Entonces, ayuda básicamente a todas las funciones del climaterio porque las isoflavonas de soja son moduladores selectivos de los receptores estrogénicos. Entonces, actúan como estrógenos
humanos, pero sin embargo son elementos vegetales, ¿no? Ayuda también a la salud del sistema nervioso, que eso también es muy importante. Entonces, cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta de todo este tipo de cosas, comenzamos a darnos cuenta de la capacidad que tiene el FEM. Ahora, ayuda también, en la misma soja, ayuda también a todo el aparato reproductor femenino. Ayuda a prevenir quistes, fibromas, miomas. Ayuda también a los procesos de depuración y de equilibrio de los senos mamarios, ya que la parte ginecológica está en directa relación también con todos los procesos mamarios, en el caso de la mujer, ¿no? Ayuda también a disminuir los cólicos, ayuda también a soportar el estrés. Recuerden ustedes algo, el estrés no se elimina, el único que puede tener, la única persona que no tiene estrés es el muerto. El problema es lo que uno hace con ese estrés, cómo lo maneja, cómo se adapta a él, cómo trata de ser selectivo con él. ¿Por qué? Porque obviamente nuestro organismo se tiene que adaptar a esa forma de vida que genera el estrés. El problema es si tiene herramientas y cuánto tiempo va a durar, que esa es la otra parte. Ayuda, por supuesto, a mejorar el estado anímico y es un gran aliado en contra del síndrome de ovario poliquístico. El ovario poliquístico es algo que está empezando a aparecer con mucha asiduidad, sobre todo en chicas de, qué sé yo, 16, 17, 20 años, etcétera, ¿no? Entonces, el síndrome de ovario poliquístico es fundamental que nosotros lo recomendemos también este producto para eso. Acá les doy algunas recomendaciones, algunas combinaciones. Este FEM y Omniost es la mejor combinación que existe para todo lo que tenga que ver con el proceso de regeneración del tejido óseo. Es también un gran preventivo para la menopausia. O sea, si aparece una persona que nos pide un elemento o nos pide elementos para su salud de los huesos y su salud del sistema del climaterio, esta es la fórmula ideal. ¿Está? Para eso sirve esta fórmula. Esta fórmula, mire, no está acá, ¿no? Seguramente lo va a ver en vídeo. Yo tengo un distribuidor acá en Punta Alta que nos conocimos hace un tiempo atrás y él tomaba Biocross, ¿no? Está dentro del grupo también. Hernán tuvo bebé hace poco. Bueno, la situación es esta. Él le tenía mucha fe al Biocross y bueno, sí, al final se hizo distribuidor. Y un día charlando con él, me dice que tenían ganas de buscar un bebé, pero que no podían. Y a veces a mí me salen algunas cosas medias raras y le digo, pero eso es fácil. Dice, ¿cómo fácil? Mira, dame 6 meses, si te tomas estos productos yo te aseguro que tu mujer queda embarazada. Entonces le di en ese momento, de acuerdo a lo que había, porque obviamente no había el FEM, pero estaba el OMLF, le di OMLF, Power Maker y One Per Mil. ¿Ya? Esos 3 elementos. Ahora son necesarios estos 2 nada más. Y a él le di el OMLH, o sea, el HOMO, Power Maker y One Per Mil. Digo, mira, yo hasta donde sé, como máximo 6 meses y ustedes quedan embarazados. Tardó 1 mes. Y hoy es tiene una niñita sanita, y la está alimentando con Vikid. El otro día pedía Vikid en el grupo, porque se le había terminado, ¿no? Y al final, ahora creo que le debe haber llegado, pero le estaba dando Supermix vainilla, por ahora, ¿no? Y resulta que le empezó a dar leche e inmediatamente la nena con leche comenzó a tener problemas digestivos. Inmediatamente. Con el Vikid no pasaba nada y con el Supermix tampoco. ¿Por qué cuento esto? Porque esto en realidad son testimonios. Ustedes, a una persona, a una pareja que tenga problemas de infertilidad, del FEM y Power Maker a la mujer y Homo Plus y Power Maker al hombre.
¿Está? Y prepárense para ser padrino. Esa es una fórmula maravillosa. ¿Por qué? Porque se nutre toda la parte endocrina y sobre todo se mejora, por ejemplo, en el caso de la mujer, se madura bien el óvulo, mejora las condiciones orgánicas, regenera los tejidos, etcétera, etcétera. En el caso del hombre, con la otra fórmula, mejora la calidad del esperma, mejora la movilidad del esperma, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la fórmula básica en el caso de la mujer cuando quiere tener un hijo. FEM y Power Maker. Ahora, si queremos que esta persona, que otra persona, quiera tener una buena salud en las glándulas endocrinas en general y especialmente la glándula tiroides, esta es la fórmula ideal, FEM igual per mil. Usando FEM igual per mil, la persona va a poder ir regulando su glándula tiroides. También es ideal esta fórmula. Por supuesto, esta misma fórmula es fundamental para todo lo que tenga que ver con la salud de la piel, el cabello y las uñas. FEM y One per Mil es el producto, son las combinaciones ideales para mejorar la salud del cabello, la salud de las uñas y la salud de la piel. ¿Por qué? Por un efecto lógico. Muchos de los problemas que tienen las mujeres con respecto a su piel, a sus uñas y su pelo, está por pequeñas desregulaciones o grandes disregulaciones de la glándula tiroides. Si nosotros le damos los nutrientes exactos como para que se regule y regulamos el sistema endocrino femenino completo, obviamente el pelo, la piel y las uñas nos lo van a agradecer. A ver. Bueno, estos son algunos datos que les pueden resultar interesantes. Estos productos también tienen una gran incidencia en la prevención del cáncer de mama. Entonces, por ejemplo, el tomar FEM ayuda también a ir previniendo el cáncer de mama. Obviamente el OmniPlus es interesante, obviamente el uso también, pero obviamente esto ayuda mucho a que el sistema endocrino femenino funcione bien. Dentro del sistema endocrino femenino, las mamas son parte de ella. Entonces, ¿por qué es importante de ver esto? Porque vean ustedes que el año pasado se diagnosticaron 18.000 casos de cáncer de mama, ¿no? Y tienen una muerte de alrededor de 5.600 personas que tienen este cáncer en este periodo. Por cada 100 pacientes de cáncer de mama, tal vez uno es hombre. O sea, la incidencia de cáncer en el hombre es muy baja. Y este es un dato que es interesante que lo tengamos en cuenta. Dice, menos del 15% de los casos son hereditarios. ¿Por qué es importante esto? Porque la gente piensa que la mayor incidencia de cáncer de mama está en la herencia. Y no es verdad. Solamente el 15% está investigado como hereditario. El resto se produce por una serie de otros factores, incluyendo alimentación, relación con elementos de contaminación baja en el sistema inmunológico, contacto con radicales libres, etcétera, etcétera y etcétera. Estos son datos del Instituto Nacional del Cáncer, así que son interesantes de tenerlos en cuenta. Esto tiene que ver con el hipotiroidismo. En la Argentina existen más de 2 millones de personas con hipotiroidismo y más de la mitad de los afectados desconocen esta afección y la confunden. Por ejemplo, a mí me ha pasado 3 veces. Ha venido gente a mi casa en busca del BioCross porque están deprimidos. ¿Tá? Y hemos comenzado a charlar sobre el problema que tienen, ¿no? Y les he recomendado que le pidan al endocrinólogo, porque curiosamente las 3 personas que vinieron tenían problemas de glándula tiroides. Y les recomendé que le pidieran al endocrinólogo que le hiciesen nuevos análisis de la glándula tiroides y pidieran el hipotiroidismo subclínico.
El hecho concreto es que en estos 3 casos específicos estaban mal medicados de la glándula tiroides. Entonces, ayudándolos también con One Per Mil en ese momento, lograron salir de la depresión. ¿Por qué? Porque una de las cosas que provoca el hipotiroidismo es depresión, entre otras un montón de cosas. Entonces, hay mucha gente que muchas veces viene con cuadros de depresión, viene con cuadros de problemas en la piel, y en realidad son todas manifestaciones de problemas de la glándula tiroides. Problemas, por ejemplo, con el pelo. Hay personas que buscan asiduamente salud capilar para que no se les caiga el pelo, y el pelo se les está cayendo por la glándula tiroides. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto, porque, o sea, lo que yo les quiero decir no es que ustedes tienen que hacer algún tipo de análisis. Vean en esto las potencialidades que tiene este producto de inserción dentro de la Argentina. Es altísimo el porcentaje que tiene. ¿Y sabe cuál es la cosa más interesante? No hay competencia. Los 3 productos que ingresaron ahora a la Argentina, FemPlus, HomoPlus y Omnios, no tienen competencia en el mercado. No existen productos que tengan las características nutricionales que tienen estos productos. Obviamente, publicitariamente, sí, hay otros productos por publicidad, no por contenido. En el caso nuestro, estamos hablando de contenido. Y lo otro que tenemos que tratar de buscar es el asunto sobre la infertilidad. Se supone que en la Argentina hay 600.000 parejas que sufren de problemas de infertilidad. Y las causas radican en tercios. El 30% es por cuestiones masculinas, o sea, esperma sin movimiento, esperma no desarrollado, etcétera, etcétera. El otro 30% es de la mujer, o sea, no hay maduración en el óvulo. Y el otro 30% está en ambos, o sea, los dos son los que tienen el problema. Bueno, la posición nuestra es tratar de, o sea, vean ustedes las potencialidades que tenemos con respecto a este producto y este tipo de personas. Otra de las cosas que es interesante es que por ejemplo, los problemas reproductivos, a medida que va pasando el tiempo, se va haciendo más agudo. Por eso es que ustedes ven la desesperación en personas de más de 30, 30 y pico de años por quedar embarazadas. Y hay factores que son estrictamente femeninos, como endometriosis, como lesiones en las trompas de falopio, etcétera, etcétera. O sea, vean ustedes lo que nosotros podemos hacer, y si nosotros logramos insertar este producto, a cuánta gente podemos ayudar que tienen problemas, que se hacen de todo, buscan la posibilidad de tener reproducción de todas formas y no lo logran. Usando estos productos seguro que lo logran, porque lo hemos comprobado durante años. Y bueno, a partir de este momento hemos terminado nuestra capacitación del FEM y quedamos dispuestos para las preguntas, pero esta parte no queda grabada